Buenos días con todos. Bienvenidos sean a esta nueva ponencia. Esta es la última teleconferencia del año y va a tratar acerca de abordaje del TLP desde el enfoque cognitivo-conductual. Tenemos al magíster José Luis Riojas Luna, tiene la especialidad de psicología forense, maestría en docencia, universidad y gestión educativa, y es especialista en cognitivo-conductual. José Luis, buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días con todos los participantes. Buenos días. Entonces, te cedo la palabra y los dejo aquí, todos por favor apuntando, tomando nota para así poder llevarse la mayor cantidad de aprendizajes el día de hoy. Perfecto, Pedro. Muchísimas gracias. Quiero empezar la ponencia agradeciendo a Ipsico por la invitación. La verdad estoy muy contento. Ipsico es una institución donde me he formado, ¿no? Donde he adquirido muchísimo conocimiento y devolver un poco del aprendizaje adquirido es para mí bastante valioso. Ok. ¿Podrían indicarme si ven correctamente la diapositiva? Te puede ver. Perfecto. Ok. Eh, Vamos a hablar hoy día del trastorno límite de la personalidad, que es uno de los trastornos más complejos que existen por la diversidad de los síntomas. Desde una perspectiva cognitivo-conductual, no voy a abordar DBT ni terapia de esquemas, voy a enfocarme más en la terapia de Beck, que es una fracción o es un paradigma mucho más cognitivo-conductual. Pero sí es importante identificar qué cosa es TLP, ¿no? Lamentablemente a veces tenemos esta imagen de paciente con TLP que tiene un síntoma, digamos, ¿no? Un paciente que hace cutting o se corta y nosotros ya lo calificamos como paciente TLP. O tiene algún síntoma suelto y lo calificamos como paciente con TLP, ¿no? Y muchas veces son pacientes que tienen rasgos. O también en diagnóstico diferencial podemos apelar a, no sé, un paciente histriónico y lo calificamos como TLP. Hoy día vamos a revisar un poco la primera parte de la ponencia, es un poco identificar los signos, los síntomas que tienen los pacientes y poderlos realmente diagnosticarlo de forma adecuada, porque sin un diagnóstico adecuado, pues el abordaje es casi imposible, ¿no? Lo otro que tenemos en cabeza a veces es este mito, ¿no? O sea, tenemos una imagen y normalmente las personas cuando vienen a consultas familiares, o los mismos pacientes, tienen este mito del paciente TLP con toda la sintomatología junta, ¿no? Entonces el paciente dice, pero no, yo no tengo TLP porque yo no me hago cutting, yo no me corto. O mis relaciones amorosas no son tan malas. Por eso siempre es importante poder calificar todos los síntomas y dar un diagnóstico correcto. Ok, ¿qué es el trastorno límite de personalidad? Vamos a ver. Esto es del DSM-5. Dice, es un patrón dominante de inestabilidad. Sí, es importante, aquí he puesto en rojito las palabras claves del diagnóstico, ¿no? Es un patrón dominante de inestabilidad. ¿Inestabilidad en qué campos? En las relaciones interpersonales, que tiene que ver relaciones de pareja, relaciones familiares, relaciones con los pares, relaciones laborales, incluso académicas, ¿no? Relaciones interpersonales de la autoimagen, porque normalmente no solamente es la autoimagen corporal, ¿no? Sino la persona cómo se ve a sí misma, ¿no? Cómo es su visión del self interno, ¿no? De los afectos, ¿no? Y ahí vemos pues la comorbilidad con trastornos de tipo afectivo, que puede ser depresión, ansiedad y demás. E impulsividad intensa. Esto es importante, ¿no? La impulsividad. Como hay una sobrecarga emocional, la impulsividad es muy propia del trastorno límite de personalidad, ¿no? Comienza en las primeras etapas de la edad adulta, digamos más o menos en la adolescencia, y está presente en diversos contextos, no solamente en un contexto, sino en varios contextos de la vida, ¿no? Y se manifiesta por 5 de los siguientes síntomas. Y aquí vamos a enfocarnos, les pido atención plena, porque sí es importante el tema de sintomatología. Ok, tiene que calificar con 5 de estos síntomas. Síntoma número 1, esfuerzos desesperados para evitar el desamparo. Básicamente de lo que se trata es de esta sensación de desamparo o de abandono. Entonces, un paciente con TLP que se siente abandonado, que se siente desplazado o siente que la pareja, la familia o los pares no le ponen atención plena, puede generar diversas crisis, ¿no?
Y el desamparo puede ser real o imaginario. Pasa muchas veces con pacientes que sienten, dicen, no sé, vienen a consulta y me dicen, mi pareja no está conmigo nunca, de repente la pareja está trabajando. Mi pareja no me escucha, y de repente sí lo escucha, pero no necesariamente valida el tema de sus conductas o el tema de sus pensamientos, ¿no? Sobre todo los que son distorsionados o las conductas que son disfuncionales. Entonces, esta sensación de abandono no solamente puede ser por hechos reales, también puede ser por hechos imaginarios, o sea, fantasía del paciente, ¿no? Sobre todo cuando ha tenido escenas anteriores. Y es importante ver en la anamnesis, hacer una análisis detallada, ¿no? Durante todo el marco histórico para poder ver no solamente la evolución de los síntomas, sino también poder ver el patrón de pensamiento dominante que tiene la persona, ¿no? Muchas veces pacientes han tenido abandonos en la niñez, ¿no? Que padre o madre les ha abandonado de forma física o también ha tenido algún tipo de abandono moral de parte de los padres y esta sensación de abandono la mantienen durante todo el tiempo. Entonces, cuando se interrelacionan con las personas y sienten que la persona ya no le está tomando suficiente atención o sienten que la atención de la persona se desvía para otro lado, entonces comienzan a generar síntomas, ¿no? Ese es el criterio número uno. El criterio número dos tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿no? Esto también es típico, ¿no? No necesariamente, como digo, no todos los síntomas se dan en todos los pacientes, pero digamos, el síntoma además se repite, ¿no? Las relaciones interpersonales. Tengo una relación interpersonal con las personas que es maravillosa de un momento a otro y sobreidealizan a la persona, ¿no? Le comienzan a poner aspectos, características que a veces la persona no tiene y comienzan a endiosar a las personas, puede ser la familia, puede ser la pareja, puede ser los amigos, lo endiosan, pero de repente pasa cualquier situación o alguna falla de la persona en algún aspecto, o incluso también medio apartarse o aislarse un poco, y la imagen que tiene la persona la devalúan de un momento a otro de forma contundente. Ese es el segundo síntoma. El tercer síntoma tiene que ver con la alteración de la identidad, ¿no? La autoimagen se deforma, ¿no? Este sentimiento de culpa constante, pensamientos de nadie me va a querer, nadie me va a soportar, toda la vida voy a tener esto, soy insoportable y demás. Y esto genera una sensación de culpa interna que es muy profunda, muy intensa, ¿no? Igual para poder generar planes a futuro les cuesta mucha dificultad a algunos pacientes, en el sentido que la autoconfianza es inexistente muchas veces, ¿no? La autoestima se golpea enormemente. Porque claro, comienzan con estas relaciones interpersonales inestables, intensas, desproporcionales, y eso genera problemas. Entonces, finalmente se autoponen la etiqueta de soy insoportable y así lo piensan, ¿no? Hay un tema de poca validación interna, ¿no? Que con eso se tiene que trabajar. Ok, el cuarto síntoma, permítame un segundo. El cuarto síntoma tiene que ver con el tema de la impulsividad, ¿no? Un segundito. Ok, con la impulsividad. Impulsividad en varias áreas, ¿no? Área número uno puede ser el tema de los gastos, ¿no? El tema de estas conductas de gastos desproporcionados, de consumismo exagerado, ¿no? Hasta el punto de llegar a la quiebra, endeudarse y demás. Puede ser también impulsividad en el tema sexual, ¿no? Sobresexuación, gestos de promiscuidad, tanto promiscuidad en el aspecto sexual, físico, como en el aspecto afectivo, ¿no? Puede la persona tener varias relaciones afectivas, emocionales con varias personas, ¿no? O sea, es decir, con una suerte de infidelidad constante, ¿no? Consumo adicional, excesivo de drogas, conducción temeraria o atracones alimentarios, que están muy relacionados con el tema de trastornos de conducta alimenticia. Ahora, y aquí sí quiero incidir en un tema que muchas veces por este criterio hacemos una generalización y las personas tienen una generalización. Entonces te imaginas una persona con TLP que tiene muchos cortes, que se ha hecho cutting constantemente o que ha tenido muchos intentos de suicidio o que
tiene una conducta irascible todo el tiempo. Entonces, muchas veces se crea un patrón en la cabeza, un paradigma de el paciente con TLP tiene que tener todos los síntomas, ¿no? Tiene que tener todas estas conductas autolesivas. Y no, o sea, hay pacientes con TLP que nunca han hecho cutting, por ejemplo. O hay pacientes con TLP que no son sobresexuados, ¿no? Que no han caído nunca en la promiscuidad. O otros pacientes que pues no han tenido exceso o, bueno, consumos de droga. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con este patrón o este paradigma que podemos formarnos en la cabeza, sobre todo los que somos terapeutas, porque puede hacer que nuestro diagnóstico sea erróneo y eso nos haría caer en un error pues, en cuanto al planeamiento de la terapia, ¿no? Nuestro planteamiento terapéutico podría ser deficiente. ¿No? El punto de síntoma es comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o comportamientos de automutilación. ¿No? Hay una estadística que nos dice que entre el 8 y el 10% de pacientes con TLP pueden suicidarse finalmente, ¿no? Ahora, el tema del comportamiento de automutilación, sobre todo el cutting, sí también es importante entenderlo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de los cortes? ¿No? Porque hay pacientes, por ejemplo, que refieren que sienten cierto placer en el momento de hacerse el cutting, otros pacientes no. Pero ¿a qué se debe este placer? ¿Se debe a que el paciente tiene un toque masoquista? ¿A qué se refiere, no? Y muchas veces el tema del placer que se siente es justamente porque el dolor emocional, y aquí hay una sobreintensidad emocional, el dolor emocional es tan fuerte que muchas veces lo único que le puede calmar este dolor emocional es el dolor físico, ¿no? Y se comienza a generar una suerte de costumbre o de vicio con respecto a, pues, generarse daño, que no necesariamente puede ser cutting, también puede ser golpear las paredes, puede ser romper cosas que son importantes para la persona, puede ser cualquier tipo de acto que tenga que ver con el daño, con el autodaño, ¿no? Entonces, se utiliza para dos cosas, ¿no? Primero, por el sentimiento de culpa que le puede generar una u otra actitud que tiene, o esta descarga emocional, o alguna actitud, conducta que ha sido negativa y que el paciente la califica como negativa, puede utilizar el autodaño como una forma de expiación, es decir, una forma de aliviar la culpa, ¿no? Con este paradigma de castigo que todos tenemos, ¿no? Cuando haces algo malo, recibes un castigo. Todo lo malo tiene un castigo, ¿no? Y eso lo aprendemos pues en nuestra forma religiosa, en nuestra forma familiar y demás. Entonces, el primer factor puede ser el tema de expiación y el segundo factor puede ser el tema de alivio. Cuando la emoción está demasiado intensa, la persona no la resiste y el dolor físico hace que este dolor emocional se mengue. ¿Ok? El sexto síntoma tiene que ver con la inestabilidad afectiva. ¿No? Porque hay cambios en el estado de ánimo medianamente constantes, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿no? Que la persona está tranquila y de repente tiene una sobrecarga emocional y comienza con una suerte de violencia o comienza con una suerte de ansiedad profunda, y eso hace que las personas que están alrededor un poco se afecten también de esta situación, ¿no? Los episodios pueden ser de disforia, irritabilidad o en otro caso ansiedad. Y también es importante esto para poder diferenciar el tiempo. Sí es importante el tiempo, porque muchas veces en los diagnósticos nos equivocamos. Vemos a la persona con cierta inestabilidad y decimos, puede ser trastorno de límite de personalidad lo que tiene esta persona, o podría ser bipolaridad. ¿Cómo vamos para un lado como para el otro? Bueno, uno de los factores determinantes para poder hacer un diagnóstico diferencial entre ambos es el tema del tiempo, ¿no? En el caso de bipolaridad, los cambios de ánimo no son tan repentinos y la duración es mucho más alta, ¿no? Aquí estamos hablando de horas de cambio de humor o en todo caso incluso puede ser algunas veces o rara vez días en cambio de humor. Ok, el séptimo síntoma es la sensación crónica de vacío. Normalmente, por lo general o por la práctica profesional, lo que he revisado entre los pacientes que tienen este trastorno es que esto es muy común, ¿no? Es uno de los síntomas que más se repite de paciente a paciente, ¿no? Esta sensación de vacío que es constante. No es como la distimia, ¿no? Porque la distimia es una sensación de vacío bajita y constante. En el caso del paciente con TLP, esta sensación de vacío es fuerte.
¿no? Y es constante también en el tiempo, ¿no? Pueden aplacarla con conductas de riesgo, pueden aplacarla con compañía, digamos, obligada por las personas que están alrededor, pero la sensación de vacío siempre se mantiene en el tiempo, ¿no? El octavo síntoma es el tema del enfado inapropiado, ¿no? O sea, el poco control, sobre todo de la ira, ¿no? ¿Cuándo pasa esto? Cuando la persona percibe que hay negligencia de parte de las personas que están a su alrededor, puede ser, no sé, el paciente conversa constantemente con papá o con mamá y de repente papá, mamá están distraídos en otros temas, entonces siente que le están abandonando o siente que no se están comportando de forma adecuada. De repente papá viene de mal humor y lanza alguna frase inapropiada, disfuncional, y la persona se siente profundamente mal. Cada vez que percibe la negligencia, pues le genera una sensación de ira, ¿no? Y después de esto, ¿qué cosa es lo que experimenta el paciente? Vergüenza y culpa, ¿no? Vergüenza y culpa. Y nos remitimos a nuevamente, cuando comienza a generar vergüenza y culpa, va a generar algún comportamiento disfuncional de autodaño, ¿no? Como pago a esta sensación o esta conducta negativa que pueda tener con respecto a la ira. Por eso se tiene que trabajar mucho el tema del control de impulsos y generar algunas conductas opuestas a la emoción que está sintiendo el paciente, ¿no? Y por último, lo que es menos frecuente son las ideas paranoides, las transitorias, ¿no? Que son, estamos hablando ya de salir de la realidad. ¿El paciente puede tener momentos de salir de la realidad? Sí, ¿no? Sin necesidad digamos, de calificarlo como esquizofrenia o demás, ¿no? Puede tener algunos síntomas disociativos. Hay pacientes, por ejemplo, que pueden escuchar voces no en forma tan recurrente o pueden tener sueños vividos. Hay diversos síntomas disociativos que pueden aparecer. Pero recordamos lo que veíamos en la diapositiva anterior, 5 o más hechos. Si no tienen 5 de estos síntomas, no podemos calificarle como paciente TLP. Y allí también tenemos que incidir en lo que es un paciente TLP y un paciente con rasgos TLP. Porque puede tener 3 de estos criterios y no califica como un paciente TLP. Califica como un paciente que tiene rasgos TLP, ¿no? O puede tener solamente uno de estos síntomas muy intenso y tenemos que tener cuidado en el tema del diagnóstico. Ok, algunos otros síntomas que no están calificados en el DSM, pero que son muy frecuentes y que se ven muy frecuentes en consulta. La conducta de autoboicot, ¿no? Ya no solamente hablamos de autodaño físico o emocional, sino también autoboicot, ¿no? La persona comienza a autoboicotearse en todos los aspectos, ¿no? Puede ser con la pareja, de repente tienen una pareja que es funcional, todo está yendo bien, y comenzamos con conductas disfuncionales que a la pareja le molesta, o conductas de manipulación que a la pareja le molesta, y autoboicotean lo que es la relación emocional o afectiva. También conductas de boicot con la familia, ¿no? De repente todo está perfecto, entonces el paciente se pone exigente o tiene alguna conducta disfuncional con la familia y termina alejando a las personas que están a su alrededor. O del trabajo, ¿no? Puede ser que esté trabajando de forma correcta y de repente, no sé, comienza a faltar o comienza a llegar tarde o comienza a tener respuestas negativas con sus pares o con alguno del nivel jerárquico y termina perdiendo el trabajo. Y esto lo hacen de forma inconsciente, no es que de forma masoquista o planeada lo hagan, sino que el autoboicot es automático, ¿no? Algunas veces, como decía anteriormente, hay síntomas psicóticos. ¿Cuáles son los síntomas psicóticos más recurrentes? La distorsión o disformia corporal, ¿no? Por eso decía que estaba muy asociado a los trastornos de conducta alimenticia. Las ideas de autorreferencia, ¿no? A veces puede escuchar algo en televisión o puede escuchar algo entre los compañeros y piensa que se está refiriendo a él exactamente o a ella, ¿no? El tema de las alucinaciones también no es tan frecuente, pero es probable, o sea, se puede dar, ¿no? La mayor cantidad de suicidios, decía aquí, sobre estos tipos de pacientes es cuando tienen alguna comorbilidad depresiva o consumo de sustancia, y eso también es importante. No necesariamente el TLP aparece solo, puede tener alguna comorbilidad. Por ejemplo, vemos pacientes, o yo tengo pacientes
con TLP que tienen comorbilidad depresiva, entonces siempre están pensando en suicidio, pensando en hacerse daño, pensando en que la vida no vale nada y demás, pero por otro lado tengo otros pacientes que no tienen esta comorbilidad depresiva, ¿no? Sino que que están más comórbiles con, por ejemplo, trastorno narcisista. Entonces ya encuentras un paciente que tiene sobredimensionada la emocionalidad, pero puede ser un poco cruel, puede ser un poco instrumentaliza a la gente que está a su alrededor, un poco manipulador. Es decir, justamente por la cantidad y la diversidad de los síntomas, el TLP es uno de los trastornos más difíciles de manejar, porque cada paciente es diferente uno del otro. No hay un paciente que tenga exactamente la misma conducta del otro, ¿no? Hay trastornos que son un poco más cerrados, por ejemplo, el tema del TOC. TOC es un trastorno que es más cerrado, los síntomas más o menos se repiten y pueden haber pacientes con los mismos síntomas, exactamente los mismos síntomas, sea de pensamiento, sea el TOC sexual o lo que sea. Entonces, en el caso del TLP es muy diverso, ¿no? Y originalmente se llamaba trastorno límite de la personalidad. Límite porque cuando descubrieron o cuando le dieron un nombre al trastorno, era límite entre el neuroticismo y el psicoticismo, por eso se le llamaba límite, ¿no? Y ya luego fue cambiando el nombre y bueno, hemos ido cambiando a través del tiempo el nombre de los trastornos, pero era límite por eso, ¿no? Entre neuroticismo y psicoticismo. Ok. ¿Qué nos genera o qué vemos en el paciente normalmente cuando tiene este cuadro? Pérdidas de tipo laborales, como decía anteriormente, por excesos conductuales, divorcios, porque ciertamente es muy difícil, y luego vamos a hablar sobre esto, ¿no? Sobre la psicoeducación que debe recibir la familia, sobre todo la familia, la pareja, los hijos, porque finalmente las conductas muchas veces excesivas hace que las personas que estén alrededor se terminen espantando, terminen generando una carga interna con respecto al paciente, ¿no? Divorcios y pérdidas educativas, ¿no? Mucho abandono laboral y abandono académico. Ok, ¿cuáles son los gatilladores? Y en eso también hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, muchos pacientes piensan, yo tengo TLP porque mi papá cuando era chiquito me golpeaba. O yo tengo TLP porque tuve un abuso sexual, ¿no? O tuve TLP porque, no sé, mi mamá me abandonó. Y este tema de situaciones históricas son gatilladores, o sea, la persona ya tenía una predisposición anterior al trastorno límite de personalidad y lo que hizo estos eventos, ¿no? Abuso físico, sexual o abandono, simplemente han sido un gatillo para que la persona pueda comenzar a desarrollar con fuerza los síntomas, ¿no? Normalmente cuando se hace la exploración histórica hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Desde el principio hasta el final, para valorar no solamente los síntomas actuales, sino valorar la evolución que han tenido los síntomas a través del tiempo. Porque esas primeras manifestaciones de estas conductas disfuncionales, de la sobrecarga emocional, ya van apareciendo desde la adolescencia. 11, 12 años. Evidentemente, con esa edad no se puede hacer un diagnóstico de TLP, ¿no? Hasta llegar a la primera fase de la edad adulta. Estamos hablando, pues, de la última fase de la adolescencia para poder generar un diagnóstico. Sin embargo, ya desde las primeras edades, desde los 10, 11 años, ya van mostrando algunos signos, algunos síntomas de descontrol emocional, ¿no? Y estos eventos negativos que puede haber pasado en su vida son gatilladores, no son el origen del problema, sino son gatilladores que han pues elevado la sintomatología, ¿no? ¿Con qué es común el TLP? Trastorno de conducta alimenticia, muy común, sobre todo el tema de bulimia, ¿no? Porque la bulimia tiene todos aspectos, ¿no? Tiene el aspecto de voy digamos, a mejorar, entre comillas, mi imagen corporal, voy a bajar de peso, pero también tiene la forma de daño, ¿no? Porque provocarnos el vómito o tener alguna otra conducta, ¿no? O comer, hacer pica, comer algodón o lo que sea, estoy haciendo daño a mi cuerpo. Entonces ahí hay mucho coqueteo con el trastorno de conducta alimenticia porque tengo ese doble efecto, ¿no? Esta disformia corporal la puedo, según yo, mejorar, pero por otro lado también me estoy haciendo daño, ¿no? Es ambivalente. No es como también con el trastorno depresivo, con la bipolaridad, con el trastorno por consumo de sustancias,
y también con el déficit de atención. Hay una prevalencia del 1.6% aproximadamente, según el DSM, en la población general, ¿no? 1.6, que no es poco. Ok. Otros datitos importantes, sí, factor de riesgo, el tema de hereditario, ¿no? En pacientes que tienen TLP, los hijos tienen 5 veces mayor probabilidad de desarrollar el TLP. No necesariamente madre con TLP es hijo con TLP, no necesariamente, pero digamos que hay mayor cantidad de riesgo, ¿no? 5-1, que es bastante. En cuanto al tema de género, 75% mujeres, 25% hombres, ¿no? Es mucho más frecuente en mujeres el tema de TLP, ¿no? Hay que también, aquí incluir 3 de los problemitas que tenemos en nuestro diagnóstico diferencial. El primero es que muchas veces el TLP, por este paradigma que decía inicialmente de tener conductas excesivas, que muchas veces los terapeutas, los mismos pacientes o los familiares tienen sobre el paciente, pueden equivocarse y pueden pensar que es trastorno narcisista. No, la persona se está comportando de forma narcisista porque siente y piensa que solamente le existe y demás, ¿no? O el tema de manipulación, porque ciertamente al tener esta sobrecarga emocional, muchos pacientes, no todos, muchos, pueden generar una suerte de manipulación con la familia, con los padres, con la pareja, con los pares, con los amigos incluso, ¿no? La diferencia con el trastorno narcisista en el tema, por ejemplo, de manipulación, es que el narcisista lo que busca es una ganancia, ¿no? Cuando manipula, lo que está buscando es una ganancia, algún tipo de ganancia, mientras que el paciente con TLP lo que está buscando es atención. Está buscando que la gente que está alrededor tenga atención sobre él, le tome atención, le ponga como prioridad siempre, ¿no? Básicamente ahí. Ahora, con el trastorno histriónico también hay un problema, porque puede ser que el paciente tenga trastorno histriónico o TLP, porque muchas veces las conductas pueden ser muy parecidas. La diferencia que podemos encontrar aquí es el tema que en el trastorno límite de personalidad hay un patrón autolesivo, ¿no? Mientras que en el trastorno histriónico hay un tema de sentimiento de vacío, es decir, eh, el paciente puede sentir, el paciente que tiene TLP puede sentir que las cosas que hace, ¿ok? No le funcionan y lo que va a terminar haciendo es autolesionarse, ¿no? O tener la conducta autolesiva, sea en cualquiera de las áreas, como sea física, emocional o lo que sea. Mientras que el paciente con trastorno histónico no se lesiona, lo que hace es genera una profunda sensación de vacío sin más, ¿no? Y con el trastorno dependiente, que también tenemos aquí un problemita, porque vemos pacientes que tienen TLP que se sienten abandonados, ¿no? Mi pareja no me quiere, mis padres no me quieren, mi familia no me quiere, ¿no? Y generan dependencia emocional con la pareja o con un amigo o con la familia, con algún integrante de la familia, de la misma forma que un paciente con trastorno dependiente lo genera. Pero la diferencia es que el paciente dependiente puede someterse, puede ponerse en una actitud sumisa para poder tener este enganche con la persona, con el objeto, con quien está dependiendo, ¿no? Sea el esposo, la esposa, el novio, la familia, ¿no? Mientras que el paciente con TLP no se somete normalmente. Lo que hace es generar sentimientos de rabia, se comienza a sentir vacío y se pone exigente, se pone muy exigente con las personas a su alrededor. Esos datos también son importantes tenerlos en mente para poder diferenciar un trastorno del otro. Ok, en pocas palabras, y en buen castellano, el TLP podemos definirlo como una sobreintensidad emocional. Es decir, yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Cuando vienen con este cuadro, le digo, aquí el tema es que sientes en forma muchas veces exagerada, ¿no? Todos los sentimientos que puedas tener y las emociones que tienes son exageradas, y como son exageradas, muchas veces las conductas son exageradas. Y es importante definir esto. Y con respecto al paciente, demitificarlo, ¿no? Porque el paciente siente que esto es una maldición, siente que es una enfermedad y no estamos hablando de un trastorno, ¿no? Aquí me gustaría incidir en esto, es un trastorno, no es una enfermedad, no es una enfermedad mental, es un trastorno de personalidad. Y cuando hablamos de trastorno de personalidad estamos hablando que es una forma de sentir y de pensar diferente al común, ¿no? Si tuviéramos una campana de Gauss,
El grueso, o lo que se le llaman este término que encontramos neurotípico, ¿no? No están dentro del patrón neurotípico, ¿no? En cuanto a la emocionalidad, ¿no? Piensan distinto, sienten distinto, y sí tiene que haber un tema de aceptación sobre lo que se está sintiendo y sobre lo que se está pensando, y una autovalidación. Y hay que tener cuidado aquí porque uno de los errores muy comunes que se ven en terapia es que muchas veces el terapeuta, con el afán de validar al paciente, que ya lo vamos a ver más adelante que es tan importante validar las emociones del paciente, podemos caer en la trampa de validar las conductas del paciente. Entonces, hay que tener un diferencial ahí muy claro. Una cosa es que validemos sus emociones y otra cosa muy distinta es que validemos sus acciones o sus conductas disfuncionales. Porque el paciente luego se siente empoderado. Mi terapeuta me dijo que esto es normal, me dijo que este corte que me hizo es totalmente normal, no pasa absolutamente nada. Y la siguiente vez vuelve a repetir el esquema, validándose o basándose en lo que el terapeuta le dijo. Validamos las emociones, podemos validar que el paciente se sienta mal, podemos validar que el paciente tenga este deseo de cortarse o este deseo de quitarse la vida o demás. El deseo puede existir, ok, la emoción la podemos validar, más no la conducta. Entonces, sobre intensidad emocional. ¿Ok? Ahora, lo otro es que también aquí hay algo que me gustaría comentar y me gustaría dejarlo como idea central. Normalmente cuando hay un cuadro de TLP, todas las emociones son intensas. No solamente las emociones negativas, o sea, las negativas en el sentido no que sean malas, ¿no? Emociones que nos desconectan, la tristeza, el miedo, los celos y demás, sino también las emociones positivas, también la felicidad y demás. Entonces, así como el paciente pues tiene mucho sufrimiento con respecto a estas emociones negativas, también su capacidad de felicidad, de amor es mucho más alta, ¿no? Justamente por la sobrecarga emocional. Entonces, de lo que se trata es que el paciente no vea esto como una enfermedad, sino como un trastorno. Es decir, tengo una forma de ser, de pensar y de sentir diferente, sobreintensa, y como tengo esta forma de sentir sobreintensa, tengo que generar o tengo que aprender herramientas para poder dominar estas sensaciones o estas emociones negativas, ¿no? Más no tanto las positivas, si puedo ser más feliz que el resto, va bueno. No, ojo, no estoy tratando de romantizar el trastorno, ¿no? Porque podemos caer en la romantización, o sea, así como eh, tienes mucha capacidad de amor, tienes mucha capacidad de compromiso, y no necesariamente va por ahí, ¿no? No es una cuestión de romantizar, pero sí de ver la parte, digamos, la ganancia que se puede sacar de sentir diferente, ¿no? Como en el caso del TOC, ¿no? En el caso del TOC, pacientes sí, pues sufren mucho por este pensamiento circular, pero normalmente pacientes con TOC tienen mucha capacidad de análisis para el tema laboral, por ejemplo. Tienen mucha, con su pensamiento siempre circular y repetitivo, tienen mucha capacidad de generar o poder observar detalles que una persona pues, que no tiene TOC no lo ve, ¿no? Entonces, sin ánimo de romantizar, sí es importante entender que la sobreintensidad emocional es en todos los aspectos, no solamente en las emociones que nosotros consideramos negativas. Ok. Tratamiento, y acá tienes el segundo problema. El tema que muchos terapeutas tienen en su cabeza el tema de no medicación, psicoterapia suficiente. Y en el caso del TLP, sí es muy útil la medicación, ¿no? Y creo que los psicoterapeutas que estamos aquí, si hay alguno que todavía le ha quedado en la mente esto de solamente terapia, el psiquiatra en última instancia, muchas veces podemos poner en riesgo la vida y la integridad de nuestro paciente si no sugerimos, porque no podemos obligar, sugerimos al paciente a tener un tratamiento que sea multidisciplinario, no, no solamente el terapeuta, sino el psicólogo terapeuta, sino también el tema del psiquiatra, en algunos casos el tema del nutricionista. O sea, se tiene que generar un ambiente multidisciplinario para que los síntomas se puedan manejar de mejor manera. En cuanto al tema psiquiátrico, normalmente se maneja con 4 tipos de medicamentos, ¿no? Los antidepresivos, tenemos los antipsicóticos, cuando aparecen temas psicóticos, los estabilizadores del estado de ánimo para poder regular un poco del GABA, para que pueda
el paciente a tener un poco más de estabilidad, y los ansiolíticos en algunos casos, ¿no? Normalmente la medicina psiquiátrica juega con estos cuatro elementos para poder llevar al paciente a tener mayor estabilidad, no para doparlo, porque a veces pasa que pacientes dicen, yo no quiero tomar medicación porque cuando he ido al psiquiatra he tomado medicinas, he estado totalmente dopado todo el día o he estado durmiendo todo el día, y los psiquiatras tienen manejo con respecto a esto. No, no se trata de que el paciente esté dopado, sino darle la cantidad de medicación adecuada. Ahí tenemos un pequeño problema, un primer problema que muchas veces en la atención, sobre todo en la atención pública, tenemos cita psiquiátrica pues cada 3 meses, ¿no? Entonces no hay una evolución de los síntomas. El segundo problema es que muchas veces el psiquiatra está totalmente desconectado del psicólogo. Entonces nosotros los psicólogos o los psicoterapeutas, el que ve al paciente todas las semanas y ve la evolución de síntomas todas las semanas. Entonces es mucho más rico, mucho más potente trabajar de la mano con un psiquiatra para poder dar informes medianamente semanales de cómo va evolucionando los síntomas y tener las citas psiquiátricas no en forma cada 3 meses o cada 6 meses, sino en forma mensual para poder ajustar la dosis de manera que el paciente no esté dopado, pero pueda tener todo el beneficio de la estabilidad de la mejora en la neurotransmisión que nos ofrece la medicación. Eso es importante, ¿no? Los equipos multidisciplinarios, cuando se trabaja en forma multidisciplinaria, es mucho más efectivo, ¿no? O en todo caso, los síntomas menguan más rápido o la persona recobra cierto dominio de situación de forma, con mayor premura, ¿no? Ok. Lo que se trabaja desde el paradigma cognitivo-conductual, como decía al principio, no voy a hablar de DBT, no voy a hablar de esquemas, voy a hablar de básicamente el paradigma cognitivo-conductual puro, ¿no? Hablamos de que nuestros pensamientos nos generan emociones y esas emociones nos generan conductas. Ok, si yo tengo un pensamiento negativo, ¿no? Digamos, comienzo a pensar, mi pareja no me quiere, mi pareja me ha abandonado, mi pareja, no sé, o una escena celotípica, mi pareja me es infiel, o lo que sea, eso me va a generar una sensación negativa, de tristeza, angustia o ira, ¿no? Y esa emoción me va a generar una conducta disfuncional. Cuando venga la pareja lo voy a mandar al diablo sin que me haya hecho nada. O puedo simplemente autocastigarme y quedarme con el pensamiento en la cabeza como una forma de autocastigo. Entonces, de lo que se trata en reestructuración cognitiva es de cambiar o mejorar o validar o aterrizar la línea de pensamiento. O sea, poder localizar cuáles son las distorsiones cognitivas que tiene la persona para que pueda generar nuevos pensamientos. Si genera nuevos pensamientos, las emociones van a ser distintas y mi conducta va a ser distinta. Es decir, si yo digo, mi padre me levanta la voz porque me odia, eso me va a generar rabia o tristeza, ¿ok? Y me va a hacer que pues, la persona vaya a ataque contra el padre o genere algún tipo de escaramuza con el padre. Pero si comienza la persona a pensar y logramos que la persona pueda racionalizar y puede decir, no, mi padre es una persona, por ejemplo, que tiene un carácter complicado, o de repente mi padre está en un cuadro de estrés profundo y por eso tiene ciertas emociones distorsionadas, así como las puedo tener yo, entonces ya no me va a generar una emoción de cólera o de rabia, probablemente me genere una emoción de, no sé, compasión. Y mi conducta con mi padre no va a ser generar una escaramuza, más bien va a ser acercarme a mi padre. Entonces, el cambio, la detección de distorsiones cognitivas sería el primer paso y luego un cambio por una reestructuración, ¿no? Basada en la racionalización. Por eso es importante en terapia generar psicoeducación. Es decir, poder que la persona pueda retar, pueda comprobar sus pensamientos, pueda validar sus pensamientos en base a su racionalización. Ok, vamos a hablar entonces del paradigma de Beck y Freeman. Ok, el paradigma de Beck y Freeman tiene básicamente 6 pasos, ¿no? Y en esto se basa todo su paradigma y es una forma terapéutica, entiendo, para mí muy efectiva, que funciona bastante bien, ¿ok? Y funciona incluso, y creo, mejor cuando no lo hacemos de forma estructurada. Y también ahí hay un tema, ¿no? Muchos pacientes, por ejemplo, cuando vienen a consulta, cuando son pacientes que ya vienen de 2 o 3 consultas, eh,
se quejan o sienten o resienten el tema que a veces la terapia es muy estructurada, ¿no? Hoy día nos toca hablar de las emociones. Y de repente el paciente tiene un tema situacional histórico y no quiere hablar, no le sirve hoy día hablar de las emociones. Hoy día necesita hacer catarsis sobre un tema que le está pasando o necesita entender un tema X que le está causando cierto daño emocional. Pero a veces cuando tenemos una terapia muy estructurada, tenemos esa deficiencia, ¿no? O, no sé, tratamos de utilizar el mismo método con todos los pacientes. He tenido pacientes con TLP, por ejemplo, uno en particular con el tema de la respiración, ¿no? El terapeuta le había enseñado la respiración diafragmática y decía el paciente, pero cuando hago la respiración diafragmática me da más cólera, me pongo más ansioso. Mi terapeuta dice, pero tienes que seguirlo haciendo. Pero es que me pone más ansioso. No, tú tienes que seguirlo haciendo. Pues mi manual dice que tienes que hacer respiración diafragmática. Entonces, a veces cometemos o podemos cometer ese tipo de errores que termina rompiendo la relación terapéutica con el paciente. Y lo segundo, que el paciente siente pues, que está haciendo algo que no le está funcionando. Entonces, hay que tener cuidado también con esto. Entonces, el paso número 1 es fomentar una relación de confianza con el paciente. Y esto es complicado. Es complicado. ¿Por qué? Porque el paciente, recuerden que por lo general viene con sensación de abandono. Entonces, el tema de abandono del tratamiento es muy común cuando hay una mala comunicación o cuando el paciente pierde la confianza con el terapeuta. Pasa muchas veces, ¿no? No sé, el paciente llega tarde a la consulta y tenemos otro paciente después, entonces no le atendemos sin ningún tipo de explicación, o le decimos llegaste tarde, ya no puedes entrar, y el paciente se siente invalidado totalmente, ese paciente no va a regresar a consulta. ¿Por qué no va a regresar a consulta? Porque sintió que el terapeuta no era consciente de lo que le estaba pasando y que el terapeuta finalmente no me quiere y el terapeuta me abandona y el terapeuta prefiere a otros pacientes en vez de atenderme a mí y demás, y termina rompiéndose la relación terapéutica. No significa tampoco que si el paciente llegó tarde, igual lo tenga que atender porque, ¿no? Porque finalmente tengo otro paciente después que también necesita la ayuda terapéutica, pero sí debe haber una explicación clara de los límites, tiene una explicación clara por qué no le estoy atendiendo en este momento, por la reducción de tiempo, porque es muy poquito tiempo para atenderte, porque tengo un paciente que está después de ti que también necesita ayuda terapéutica. O sea, generar una comunicación asertiva con el paciente es importante. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es el tema de la validación. Siempre es importante validar, decía hace un rato, validar las emociones del paciente, validar las emociones del paciente. Si el paciente se siente invalidado por lo que el terapeuta le dice, se rompe esta relación de confianza y ya es básicamente imposible retornarlo. Entonces, sí es necesario validar las emociones. Nuevamente, no las conductas, no las conductas. Las conductas no se validan, las conductas disfuncionales me refiero. Las emociones sí, ¿no? Es importante que el paciente sienta que estás variando sus emociones, no que estás tildándolo de exagerado, que muchas veces pasa, ¿no? O por lo menos el paciente lo percibe así. Es importante también el feedback, ¿no? El poder tener el retorno de lo que el paciente está sintiendo o está pensando con respecto a la terapia. Eso también es importante revisarlo en el transcurso terapéutico, ¿no? Lo segundo es definir los límites. Pasa muchas veces, bueno, no sé si todos tienen esta práctica de darles nuestro número de celular a los pacientes y muchas veces los pacientes entran en crisis y te llaman por teléfono y está bien atenderles, no es parte de preocuparte por la salud mental de tu paciente, pero tiene que haber límites, ¿no? Porque en el sentido a veces los pacientes cuando tienen una crisis piensan que van a hacer una sesión terapéutica por teléfono y eso no se puede. O cuando el paciente tiene alguna duda o dificultad, te puede llamar por teléfono, mandarte un mensaje y muchas veces lo que pretende es que le des una sesión terapéutica por chat y eso no se puede. No puede estar primeros auxilios psicológicos, sí, eso es válido, pero siempre hay que definir con el paciente. Por eso al principio, en nuestro contrato inicial, verbal, tenemos que hablar con los pacientes sobre cuáles son los límites, ¿no? O sea, te acuerdas de una llamada, te puedo ayudar en ese momento, pero no te voy a dar una sesión terapéutica. Puedo recibir un mensaje tuyo, te puedo mandar un mensaje, o me puedes decir qué cosa es lo que está pasando para poderlo revisar en la sesión, pero no puedo hacer una sesión terapéutica por chat, ¿no? Entonces, eso es importante. Lo tercero que es importante para la relación de confianza es respetar el proceso del paciente, ¿ok?
A veces podemos enfocarnos en nuestra autovalidación como terapeutas y ponernos un poco exigentes. Cada paciente tiene su ritmo. Hay pacientes que desarrollan herramientas más rápido, otros que no. ¿Ok? Lo otro es el tema de las recaídas. Puede ser que el paciente esté ya 3, 4, 5 meses sin ningún acto de autodaño, ni automutilación, ni cutting, ni nada, y de repente, ¡prum!, aparece de nuevo el cutting y podemos, como terapeutas, frustrarnos, ¿no? Y el frustrarnos y explicitar nuestra frustración es una falta de respeto al proceso de cada persona. Pueden haber recaídas, cada persona tiene un ritmo diferente. Puedes tener dos pacientes que tienen síntomas similares y un paciente en 3, 6, 8 meses está con otra visión de la vida y el otro paciente que tenía síntomas similares pasó un año y tienen la misma línea de pensamiento. Entonces, cada persona, cada paciente tiene un ritmo distinto y tenemos que aprender a respetarlos. Entonces, el paso número uno es fomentar la relación de confianza. El paso número dos tiene que ver con la reducción del pensamiento dicotómico, ¿no? Porque encontramos que cuando hay pacientes con TLP, tienen siempre pensamiento dicotómico, ¿no? Blanco o negro, me quiere o me odia. Entonces, sí es importante, como primer paso, concientizar al paciente que está pensando en forma radical y dicotómica, polar de un lado al otro, y mostrarle o inducirlo a que pueda visualizar que hay grises en el camino. Que no necesariamente es que te odie, de repente no le caes bien simplemente, o de repente tu novio no es que te esté odiando ahora, sino que tiene otros temas personales o otros temas emocionales también como persona. Entonces sí es importante indicarle al paciente o llevarle a que pueda racionalizar y pueda darse cuenta que no todo es opuesto, no todo es polar, ¿no? Se puede trabajar con supuestos en este caso, ¿no? O sea, ¿qué pasa si en vez de pensar que tu pareja ya no te quiere, qué te parece si comienzas a buscar otras alternativas, ¿no? Está ocupado o está estresado u otras alternativas, ¿no? Se puede trabajar mucho los supuestos. Ok, la tercera fase es el tema del control creciente de las emociones, es decir, paso número uno es que el paciente pueda reconceptualizar las emociones, porque los pacientes muchas veces vienen con un pensamiento que las emociones que tienen son malas. Tengo miedo y es malo, tengo ira y es malo, tengo envidia y es malo, tengo celos y es malísimo, ¿no? Y de alguna manera se ponen inquisidores consigo mismos, o como le digo a mis pacientes, no cogen su látigo, ¿no? Y así, tipo este monje de la Edad Media se comienza a latigar buscando expiación, porque de alguna manera sintió odio y lo conceptualiza luego como algo malísimo, ¿no? Cuando de lo que se trata es todas las emociones y los sentimientos son naturales y no hay emoción o sentimiento malo, sino el tema es qué hago con este sentimiento, ¿no? O sea, si yo tengo odio a las personas, o odio a mi padre o a mi hermano, no es lo mismo que odiar la injusticia, odiar la desigualdad, ¿no? No es lo mismo. Entonces, eh, el tema es esta reconceptualización para que las emociones puedan ser más aceptadas. El paciente pueda lograr en algún momento abrazar la emoción. Ok, en este momento siento ira. ¿Es válido sentir ira? Sí, es válido sentir ira. ¿Es natural sentir ira? Sí. La ira que tengo es, digamos, exagerada, probablemente sí. El tema es qué cosa voy a hacer con ello. Entonces, lo que se trata es de abrazar la emoción. O sea, siento ira y está bien, en algún momento va a pasar, porque la ira es temporal y voy a buscar alguna herramienta para poder, digamos, recanalizar mi ira. No voy a golpear a mi pareja o no voy a insultar a mi familia. Entonces, no sé, voy a, no sé, ir a mi saco de box y poder, digamos, recanalizar la ira por ahí o agarrar la almohada, la técnica de la almohada y comenzar a soltar la ira por ahí. Entonces, esta reconceptualización va a llevar a que la conducta del paciente frente a esa emoción sea mucho más adaptativa que cuando no tiene esta reconceptualización o tiene esta forma negativa de ver las emociones. Ok. Paso número cuatro tiene que ver mucho con esto, tiene que ver con mejorar el control de impulsos. Es decir, el problema con la ira, por ejemplo, con la ira y con la tristeza, que son las que más se activan, es el tema que nos lleva a conductas automáticas.
el paciente utiliza conductas automáticas cuando siente estas emociones, ¿no? Tengo tristeza, me quedo en la cama y no me levanto, modo depresivo, no me baño, no quiero salir, no quiero hablar con nadie y me encierro, ¿no? Modo ira, rompo cosas, insulto a las personas que están alrededor e incluso puedo llegar a agresiones físicas. Y es automático, ¿no? Aparece la emoción y en automático aparece esta conducta disfuncional. Entonces, de lo que se trata es de llevar al paciente a que pueda darse cuenta primero que muchas de sus emociones se convierten en actuaciones automáticas, como si estuviera en piloto automático, y lo segundo, elegir el no actuar en forma automática, es decir, hacerse un poco consciente de la emoción que está sintiendo, racionalizarla, buscar métodos alternativos, utilizar herramientas, ¿no? No actuar en automático. Por eso es importante la autoobservación, ¿no? Mirar cómo actúo. Y justamente las sesiones terapéuticas se tiene que revisar esto. ¿Cómo actúas frente a esta emoción? ¿Cómo has actuado frente a esta emoción? No, incluso no en forma teórica. A mí, en la práctica profesional, lo que más me resulta es justamente tomar estas escenas del día a día, de lo que le ha pasado en la semana, para poder mejorar el control de impulsos, dar otras alternativas o generar herramientas, ¿no? No es que todas las herramientas se les entregan juntas, sino se van generando herramientas en el transcurso de la charla terapéutica, ¿no? Y lo otro que también se trabaja mucho es trabajar con la conducta opuesta, ¿no? Es decir, estoy en este momento triste y qué es lo que provoca. Perdón. ¿Pueden apagar el micro o contarlo? Un segundito. Ok, lo silenciamos. Ok, entonces hablaba sobre la conducta opuesta, ¿no? Eh, Este momento, por ejemplo, me provoca estar tirado en mi cama porque me siento muy depresivo, porque la tristeza está horrible, porque estoy sobredimensionando la tristeza que tengo. Entonces hago lo que no me provoca, que es pararme, darme una ducha, obligarme un poquito a la conducta opuesta, ¿no? Tengo una discusión con un familiar, me provoca gritar, pues hago la conducta opuesta, me voy del lugar, ¿no? Trato de generar respiración o de generar algún tipo dentro de los protocolos que más adelante vamos a ver, ¿no? Conducta opuesta es importante. Ok, el quinto paso es el fortalecimiento del sentido de identidad. Ok, es decir, ayudar a la persona a que genere metas, que genere nuevas expectativas, que pueda ser consciente de sus propios logros, de las cosas que ha mejorado, felicitar los avances terapéuticos, felicitar digamos, los cambios de conducta, reconocerlos, eso es importante, que el paciente sienta que está avanzando y que el terapeuta está validando este avance. Sí es importante retroalimentar las conductas funcionales, ¿no? Si mi paciente ha tenido esta semana, ha tenido una conducta funcional, no sé, los fines de semana, todos los fines de semana se droga y este fin de semana pudo resistir el impulso de drogarse, pues validar esa conducta, ¿no? O sea, para que el paciente entienda y sienta que está avanzando. Uno de los problemas con pacientes con TLP es que muchas veces tienen 3, 4 meses de tratamiento y sienten que no avanzan, ¿no? O sea, tienen un nivel de autoexigencia interno muy alto. 3 meses de tratamiento, siento que no avanzo, pues termino abandonando el tratamiento y comenzar de nuevo con otro terapeuta o no comenzar de nuevo y seguir con mis conductas disfuncionales. Entonces, sí es importante que validar estos cambios conductuales positivos, ¿no? Y por último, el tema del abordaje de supuestos de base, o sea, estas ideas de base que tiene la persona, como que soy vulnerable, nadie me puede amar, nunca voy a ser feliz, nadie me va a soportar, voy a morir sola, voy a morir solo, ¿no? Eh, es importante que tratar esto, pero en el caso del trastorno de personalidad tiene que ser de forma paulatina, en forma gradual. Muchas veces tratamos de atacar este pensamiento o este supuesto de base de forma frontal, directa y rápida, y lo que termina pasando es que el paciente termina rechazando esta reconfiguración del supuesto de base. La idea es hacerlo en forma paulatina, muy gradualmente, ¿no? Podemos utilizar mucho diálogo socrático en este caso, ¿no? Eh, para que el paciente pueda ir visualizando y pueda ir indicando y ir reconociendo cuáles son no solamente sus conductas disfuncionales, que es más fácil de detectar, sino también sus pensamientos distorsionados.
porque recordemos que el pensamiento distorsionado para el paciente es realidad, no es distorsionado, lo sigue teniendo justamente porque para él es realidad. Entonces, es necesario hacerle llegar a racionalizar o a cambiar estos supuestos de base en forma paulatina, muy lentamente, ejemplizando con situaciones de la vida diaria o utilizando herramientas de reflexión, utilizando las herramientas que tengamos por conveniente, pero lo importante es que hacerlo en forma paulatina. Ok, entonces, siguiendo estos pasos, la mejora terapéutica es significativa, ¿no? Significativa, pero hay que tener mucho cuidado, como decía, en el momento del diagnóstico y en el momento de utilizar este esquema terapéutico de forma adecuada, ¿no? El tema de restricción, el tema de estructuración exagerada puede llevarnos a ciertos errores. Dame un segundo. Ok. Dos cosas que son importantes, adicional de este paradigma, que sí es algo que utilizo mucho en consulta y que da mucho resultado. Es muy importante, fundamental, tener un tema de psicoeducación familiar. No solamente es necesario hablar con el paciente y demás, sino también tener reuniones con la familia, con las personas que vive el paciente, por varios factores. Factor número uno, porque los familiares de pacientes con TLP, sobre todo cuando tienen conductas muy disfuncionales, pueden boicotear todo el proceso terapéutico que tenemos, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que, no sé, tengo un paciente TLP que está en tratamiento, lo tengo 3 meses y hace cutting y viene mamá y le dice, eres una desgracia, por gusto te mando al psicólogo, siempre es lo mismo, me decepcionas. Y ese tipo de mensajes hacen que todo nuestro proceso terapéutico se vaya al piso. Entonces, sí es importante hablar con los familiares, evidentemente cuando los familiares están dispuestos a colaborar con el plan terapéutico y colaborar con la mejora del paciente. Normalmente cuando son adolescentes, están en la edad adolescente, no sé, pues entre los 15 y los 20 años, esto es fundamental. Igual con el tema de matrimonios. A veces el paciente puede venir y me puede contar una historia con cierta suerte de victimización y yo puedo creer esa historia al 100% y muchas veces la historia no es tal cual, porque lo está viendo el paciente desde su perspectiva. Entonces, ¿qué herramienta le puedo dar si es que no tengo una visión de la realidad? Entonces, sí es importante te reúnes de repente con el esposo o con los padres del paciente o demás. Entonces, la parte de psicologia familiar es fundamental. Lo segundo que también es importante y resulta mucho es la creación de protocolos. Es decir, ¿qué cosa pasa cuando el paciente está en crisis? ¿Qué es lo que pasa? Cuando el paciente está en crisis, y comienza la crisis, comienza con las primeras sensaciones, estas sensaciones emocionales fuertes, que pueden sintomatizar en sensaciones físicas, ¿no? No sé, pues el estómago se contrae, comienza sudoración, tipo como cuando pasa con una crisis depresiva o una crisis ansiosa, puedes tener muchas sensaciones. Es la fase número uno, pero cuando comienza la crisis, o sea, cuando ya haya la disrupción conductual, sea por autodaño, sea por conductas disruptivas o con las personas que están a su alrededor, normalmente en ese momento el paciente deja fluir la emoción, la ira, la tristeza, lo que sea, y comienza a se comienza a desconectar de la realidad y comienza lo que decía hace un rato, ¿no? El acto automático, que puede durar mucho tiempo. El protocolo de emergencia es una herramienta que se utiliza con los pacientes cuando, por ejemplo, tengo un paciente que tiene tendencia, dentro del TLP, tiene tendencia depresiva con pensamiento o ideación suicida constante. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un protocolo. Ok, cuando comienzas a sentir las primeras sensaciones, ¿qué vamos a hacer? Y lo podemos definir en varias fases, ¿no? Y dependerá, estos protocolos tienen que ser protocolos hechos a medida. Es decir, cada paciente tiene un protocolo diferente, no es el mismo protocolo. Permítame un segundito, un micro se activó. Ok. Decía, tiene que ser a medida, no todos tienen el mismo protocolo. Como decía hace un rato con el tema de la respiración, si el paciente se desespera cuando hace respiración o comienza a generar emociones negativas cuando hace respiración, pues no lo pongo dentro del protocolo, ¿no? De repente, dentro de mi protocolo tengo darse una ducha con agua fría, de repente el paciente, pues eso no le calma, al contrario, le altera más, entonces no lo pongo dentro.
se tiene que trabajar digamos, en común con el paciente y ver cuáles son las herramientas que puede utilizar. De repente, no sé, yo tengo una paciente que cuando está sintiendo el deseo suicida, cuando el deseo suicida ya se estableció mucho, está sintiendo el deseo de hacerlo, paso número 1, llamo a papá, paso número 2, llamo a mamá, paso número 3, salgo a la calle así como esté, así está en pijama, paso número 4, me ducho, etc, etc, hasta el paso número 10. Y en el caso específico de lo que yo hago, el paso número 10 es llamarme y timbrarme y reventarme el teléfono si es necesario. Entonces, generamos un protocolo de manera que el paciente tiene a mano una forma de poder lidiar con el momento. ¿Protocolo funciona? Sí, funcionan los protocolos, sobre todo en temas de emergencia. Sí es importante esto de la generación de protocolos y es lo que tengo que decir. Voy a dejar el micro abierto para si alguno tiene alguna pregunta, pueda hacerlo. Ok, muchas gracias por la ponencia. Ha estado realmente bastante interesante hablando y explorando acerca del diagnóstico de TLP. Creo que Carmen tiene una pregunta. Carmen, ¿puedes desilenciarte si es que gustas? Y pueden ir poniendo sus preguntas también en el chat o levantar la mano. Carmen, Carmen. Ah, me parece de que ahorita no está a su alcance el participar, pero aquí Sí, preguntan. a ¿Realmente? ver, Ah, Carmen, sí, dinos por favor. sí, buenas tardes. La verdad, muy complacida por la invitación y en verdad excelente, excelente la ponencia del colega, ¿no? Nos ha ampliado mucho también nuestro campo de acción, también con nuestros pacientes. Y yo quiero hacer una pregunta. Cuando el colega menciona, ¿no? Al comienzo, que algunos de los síntomas se pueden confundir quizás con otros o síntomas, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Muchos de los indicadores que él nos ha mostrado. Yo tengo una paciente, bueno, la mamá es mi paciente, pero la hija ya con 15 años cumplidos, desde los 13 años, tiene 5 de estos indicadores, digamos así, ¿no? Pero por la edad, en los hospitales donde está siendo atendida no la han diagnosticado con TLP, no le ponen una serie de diagnósticos que no se ajustan a lo real. La jovencita ya acaba de cumplir los 16 y tiene prácticamente todos los síntomas, ¿no? Del TLP. Lo último que ha empezado ya a sentir ya son alucinaciones auditivas. La mamá tiene temor de que esto sea de repente el inicio ya de una, de repente, psicosis. Esa partecita como que no me quedó muy clara. Si pudieras, por favor, si no fuera mucha molestia, explicarme un poquito más sobre esto. Muchas gracias. Carmen, lo último que dijiste se entrecortó, creo que fue el internet, no entendí la pregunta. Sí entendí el contexto, pero no la pregunta específica. Sí, que la jovencita que ya cumplió 16 años ha empezado a sentir alucinaciones auditivas mientras practica, mientras va al spa, por ejemplo, cuando practica de repente caminatas, o sea, cuando está sola, ¿no? No son sus autocharlas, son ya voces que la menor refiere sentir y la mamá está preocupada pensando que sea ya el inicio de una psicosis, ¿no? Ella dice ya probablemente mi hija ya esté afectada con esquizofrenia o algo así, ¿no? La mamá también tiene un diagnóstico de bipolaridad. Ya, ok, ok, ok. Mira, hay varios temas ahí. Puede ser, habría que hacer un análisis exhaustivo de cómo son estos síntomas psicóticos, porque, como decía al principio, no puede tener el paciente con TLP ciertos síntomas psicóticos, sobre todo cuando hay un tema, cuando se enfrentan frente al estrés. Puede tener algún síntoma psicótico, pero el síntoma psicótico no es tan profundo ni tan grave. Ahora,
¿Puede la persona ser comórbil? O sea, es decir, tener TLP y ser comórbil con una esquizofrenia, se puede, ¿no? Por eso es necesario hacer, digamos, una exploración desde el inicio para poder ver si hay una comorbilidad o no la hay. Para eso nos podemos apoyar como decía, en el esquema multidisciplinario con el psiquiatra, para que pueda evaluar y ver la necesidad de darle algún tipo de antipsicótico, porque recordemos, igual que en la esquizofrenia y en todos los problemas o en todos los trastornos, son degenerativos, ¿no? Mientras más tiempo pase sin que el paciente pueda recibir medicación o ayuda, pues va empeorando el cuadro, ¿no? Eso es importante, Carmen, Muchísimas gracias, en verdad, muchas gracias. para servirte. Gracias, Carmen, por tu pregunta. Acá tenemos una pregunta en el chat. En el caso de que un estudiante de psicología o que ya sea psicólogo le den este diagnóstico, ¿sería recomendable que se dedique al ámbito orga o educativo en lugar de la psicoterapia? Ese es un problema, ¿no? El tema de funcionalidad. Ok. Hay un tema de funcionalidad y muchas veces tenemos el mito que el paciente TLP es un paciente que está totalmente discapacitado y que hay cosas que no puede hacer y eso no es cierto, ¿no? No podemos satanizar ni autosatanizarnos si es que tuviéramos nosotros ese diagnóstico. Evidentemente, en psicoterapia, muchas veces cuando tenemos temas no resueltos, niñez, adolescencia o de nuestra vida diaria, o emociones que no hemos canalizado adecuadamente, podemos activarnos. Si estamos hablando de una sobrecarga emocional en el paciente con TLP, entonces si eres estudiante de psicología, puedes activarte mucho más de lo que se podría activar alguien que no tiene TLP, pero no significa que no puedas hacerlo. Es cuestión de pues, tener un manejo adicional, es decir, llevar tratamiento para poder menguar los síntomas lo máximo posible del TLP y luego pues tu práctica profesional. Yo tengo colegas, pues, al menos dos que visualizo en mente, que han pasado por un cuadro de TLP y que están regulados y que pueden y que se dedican a la psicoterapia. Es más, no solamente se dedican a la psicoterapia, sino que tratan pacientes que tienen TLP, porque entienden el trastorno desde dentro. Entonces, no es que el TLP te quite totalmente la funcionalidad, sino se trata de generar herramientas para poder manejar el trastorno. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿cuál es el factor por qué las mujeres son asumo que el porcentaje mayor de diagnóstico? Bueno, es un tema insospechado, no lo sabemos. Es como el tema del TDAH, que es más frecuente en hombres que en mujeres. Es un tema que no tiene una explicación clara. Acá preguntan también, si la persona con diagnóstico con TLP está desregulada y tiene sus impulsos constantes o inestabilidad emocional, ¿es recomendable tener pareja? ¿O primero estabilizarse psicológico y psiquiátricamente? Bueno, en el común de los mortales es mejor tener estabilidad psicológica antes de tener pareja, no necesariamente por el tema del TLP, ¿no? Todas las personas, para poder tener una relación emocional romántica, es importante tener cierta estabilidad emocional, ¿no? Porque si no, eso va a traer problemas. Con TLP o sin TLP va a traer problemas en las relaciones emocionales románticas. Preguntan también, de acuerdo a su experiencia, un trastorno de TLP, ¿cuántas sesiones de tratamiento es lo máximo? No hay un máximo de sesiones. Tengo por ejemplo una paciente que está de alta, una paciente que no está acá en Perú, que está en Chile, que ha llevado más o menos 2 años de tratamiento, con sintomatología depresiva, intentos suicidios y demás, puta infrecuente, atracones y demás, y después de 2 años de tratamiento, está de alta, la veo cada 2 meses o cada 3 meses, simplemente para ir haciendo seguimiento, pero digamos, las conductas autolesivas desaparecieron, está en ese momento trabajando, es funcional, ha conseguido una pareja, está viviendo en forma estable. Y hay otros pacientes porque tienen muchos años, que pues, casi el tratamiento es permanente. O sea, no hay un tiempo de término en cuanto a las terapias. Cuando son trastornos, no hay este término, ¿no? Sea TLP, sea todo, o sea el trastorno que sea. Como es un tema de trastorno, es decir, la persona piensa distinto, no es un tema de término como puede ser en una enfermedad, ¿no? Eso.
También preguntan, ¿cuáles son las diferencias claves para diferenciar la persona con TLP de la persona con bipolaridad y la persona histriónica? Ok, creo que lo dije en algún momento de la ponencia. Con respecto a la persona histriónica, es el sentido de, ¿no? O sea, la persona histriónica está buscando atención y cuando no la logra, genera un tema simplemente de vacío. Mientras que el paciente con TLP genera rabia, exigencia, molestia, tristeza profunda. O sea, tiene una serie de emociones diversas con respecto a eso, con respecto al histriónico. Y con respecto al bipolar, es el tema del tiempo, ¿no? La persona con bipolaridad tiene bipolar, perdón, me expresé mal, no es bipolar, persona con bipolaridad. La persona con bipolaridad, su foco maníaco, su foco depresivo dura días, semanas o meses incluso. Mientras que en el TLP los cambios de estado de ánimo son frecuentes y no tienen tanta duración. Pueden ser horas, escasamente días. Aquí preguntan también, ¿a cargo de qué profesionales está el diagnóstico de la persona con TLP? Bueno, por nuestra ley de salud mental a cargo del psiquiatra. Nosotros los psicólogos damos diagnósticos presuntivos, aunque realmente, según mi criterio, digamos que estamos más capacitados, justamente por la cantidad de sesiones y la cantidad de información que tenemos, estamos más capacitados para dar un diagnóstico real. Sin embargo, ajustándonos a lo que tenemos como ley, pues el psiquiatra es el que da el diagnóstico final. Nosotros damos diagnósticos presuntivos simplemente. Me parece de que ya no hay más preguntas. Si alguien quisiera hacer una última pregunta, por favor, levanten la mano. Si no, callen hasta la próxima ponencia. Bueno, me parece que no. Muchas gracias, José Luis, por compartir toda esta información con nosotros. Muchas gracias también a los participantes que han estado aquí, que han estado atentos. Quisiera aprovechar este momento también para poder comentarles que esta es la última teleconferencia del año, pero el próximo año, desde febrero, regresamos con las teleconferencias que recuerden que son totalmente gratuitas. Si alguien aquí deseara un certificado, una constancia por estar aquí, comunicarse con la secretaria, comunicarse con el número que se encuentra en este flyer, que también se los voy a enviar al WhatsApp y también se les va a enviar por el chat del Zoom. El próximo año regresamos en febrero, va a ser el último jueves de cada mes con distintos ponentes, temas interesantes para que nos podamos seguir nutriendo y podamos seguir siendo una comunidad psicológica nutrida de información. Además de eso, aquellos que les interese participar en la comunidad online de Noche de Café y Esquemas están totalmente invitados, que se van a dar los días sábados una vez al mes y empezamos este sábado 24 de febrero con el tema Terapia de Esquemas, conversatorio de los conceptos claves y mirada clínica. Aquí tocamos temas más avanzados acerca de terapia de esquemas que normalmente no alcanza el tiempo para poder verlo dentro del curso. Y entonces ahí entramos, practicamos, y es un poco más interactivo que las teleconferencias, en donde es más bien una ponencia. Sin embargo, ambos son espacios de aprendizaje y ambos son espacios para ustedes. Voy a compartir aquí en el chat del Zoom los dos flyers para que los puedan tener a la mano. Ha sido un gusto compartir con ustedes y espero de que esta ponencia sea bueno, haya sido de su agrado y sea para poder cerrar este año. Pedro, muchísimas gracias por la invitación. Igual estoy atento a cualquier otra invitación y a colaborar con lo que necesiten. Estoy dejando acá en el chat mi número de teléfono, eh, por si alguno tiene alguna duda adicional que quiera resolver, pues puede comunicarse con total libertad. ¿Sí? Ok. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis, y a aquellos que deseen participar en los webinars de Noche de Café y Esquemas del sábado, comunicarse por favor con la señorita Paola y el número que se encuentra en el flyer que se ha enviado, para que ella pueda coordinar con ustedes. Eso sería todo por el día de hoy. Un gusto y chicos, les deseo felices fiestas. Ya estarán sabiendo más de nosotros y recuerden que pueden visitar el Facebook de Itzico revisando los distintos cursos, los distintos talleres que tenemos para ustedes. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Ipsico. Muchas gracias. Felices fiestas. Gracias, Pedrito. Cuídense, que les vaya muy bien. Gracias, Feliz Pedro. año, Gracias, José un Luis. mejor año. Muchas gracias. A todos. Y